que estamos esperando a que vaya entrando más gente. Ujú. Ahorita, pues es temprano, digo, apenas empezó la hora de la capacitación, pero por lo pronto vamos avanzando. ¿Qué tal, doctor Esaú? Estás en silencio, pero aquí te vemos. Listo, ahí ya lo aprendí. Buenísimo. Pues bienvenido. Justo les comentaba a los que ingresaron antes que este webinar pues tiene como fin el dar un poquito más de profundidad acerca de las patologías que se detectan, el panorama de ceguera en México. Y bueno, pues el doctor Hugo, que ahorita regresa, es quien va a dar la capacitación. Él es retinólogo y es parte del equipo de Retinia. Gracias. Entonces voy a dar unos 5 minutos antes de empezar. Veo que está entrando cada vez más gente. En cualquier momento, cuando empecemos, ya yo les doy aviso. Hugo, ¿prefieres tú proyectar pantalla para, o sea, como tú vas a ir dando el flujo de la presentación, ¿prefieres o quieres que yo te ayude con la pantalla? Estás en silencio. Pues mira, ahorita estoy en la compu de mi consultorio, entonces no tengo la plática aquí, pero ¿la descargo o...? No, si quieres, yo la puedo proyectar sin Ok, problema. sí, mejor Bueno, de para hecho, que... te digo que estás ahí adentro, pero yo la proyecto. Tengo Ok. aquí doble pantalla y todo, entonces no hay tema. Veo que ya puedes verla, se ve la pantalla ya proyectada, ¿cierto? Sí, De acuerdo. Para los que van ingresando, empezamos en 3 minutos.
Muy bien, pues creo que por el momento estamos 14 personas ya en este webinar, bueno, incluyéndome a mí y a Hugo, obviamente. Y para respeto del tiempo de la mayoría de los que estamos aquí, vamos a dar comienzo con este webinar. Entonces, pues ahora sí que muchas gracias a todas y todos los que están presentes esta tarde. El día de hoy vamos a presentar este webinar un poco más clínico de los que normalmente hacemos, en donde vamos a hablar sobre pues, cómo entendemos a la retina y las lesiones del fondo de ojo y el reporte que emite Retinia, pues con el fin de poder brindarle a cada uno de ustedes más herramientas clínicas para el momento en el que estén con un paciente, pues puedan orientarlo adecuadamente. Para esta, para esta plática, hoy nos va a apoyar el doctor Hugo Valdés, que es retinólogo, trabaja con nosotros ya desde hace tiempo. Él tiene un enfoque clínico muy relevante y bueno, pues ha sido aliado estratégico de parte de Retinia y hoy en día pues preparó esta plática para poder alimentar más el conocimiento clínico que tenemos nosotros. Entonces, como parte del webinar, el contenido, pues vamos a hablar un poco acerca del contexto epidemiológico, algo muy breve de 5 minutos. Posteriormente vamos a repasar el alcance que tiene Retinia para pasar ya a la parte más relevante, donde vamos a hablar acerca de los hallazgos del fondo de ojo, su relevancia clínica y cómo se ven. Después hablaremos brevemente acerca de los errores comunes en la interpretación de los reportes. Y por último, daremos espacio a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, pues entrando dentro de la primera parte, dentro del panorama epidemiológico, en México tenemos una situación bastante compleja, donde se estima que debido a los problemas epidemiológicos que tenemos, pues hay 3 factores clave que pues, ponen a la población en mayor riesgo de ceguera. Principalmente, pues hablando de mayores de 40 años, a partir de los 40 años incrementa el riesgo ya para degeneración macular, glaucoma, y bueno, las cataratas llegan más tarde en la vida, pero de todas maneras, a partir de los 60 años ya empieza a haber cada vez más cataratas. Esto más la inversión de la pirámide poblacional es importantísimo que lo tengamos en mente, ya que aproximadamente el 74% de la población tiene riesgo de perder la vista y la Academia Americana de Oftalmología recomienda que a partir de los 40 años se haga una revisión de retina adecuadamente. Además de esto, pues la diabetes que afecta aproximadamente al 18% de la población, sin contar a la prediabetes, que también es muchísimo más población todavía, afecta aproximadamente a 1 de cada 3 personas con diabetes, tiene lesiones en la retina, ya sea retinopatía diabética y edema macular. Es un problema serio que deja discapacitada a la población y se estima que la retinopatía diabética es la causa número 1 de ceguera en edad laboral activa, lo cual deja en una situación vulnerable a la población. Y por último, la hipertensión, que afecta al 47% de la población en México, también incrementa el riesgo tanto para retinopatía hipertensiva como para cataratas, glaucoma y degeneración macular, lo cual pues también es un factor de riesgo importante. Con todo esto, se estima que el 94 millones de mexicanos están en riesgo de perder la vista. Aquí en esta gráfica, y no me voy a detener mucho aquí, pero se ve la evidencia clara de que a partir de que empieza la edad a avanzar, se incrementa la probabilidad de tener lesiones oftálmicas y la prevalencia de enfermedades. La línea naranja son, dentro de este estudio, los latinos, en lo cual, pues, en un estudio en Estados Unidos salió que, pues, los latinos tienen todavía mayor riesgo. Como mencioné al principio, la Academia Americana de Oftalmología recomienda que se haga el primer fondo de ojo a partir de los 40 años y a partir de ahí se recomienda hacer el tamizaje mínimo 1 vez al año. Dependiendo de la severidad de lesiones, se puede acortar esa frecuencia o no, pero pues mantengan en mente que es mínimo 1 vez al año. Y el mensaje más positivo de esto es que si logramos hacer una estrategia adecuada para poder facilitar el diagnóstico oportuno de estas lesiones, usualmente vamos a detectar a las lesiones en etapas tempranas
lo cual nos da la posibilidad de prevenir los casos de ceguera hasta en un 80% de esos casos. Entonces, pues esto nos hace simplemente interiorizar la importancia de tener una estrategia de tamizajes oportuna para poder prevenir ceguera. Entonces, pues básicamente las causas de ceguera, pues vamos a hablar acerca de retinopatía diabética. Aquí no voy a detener mucho porque esto es lo que ya vamos a hablar más adelante, pero bueno, retinopatía diabética, un factor muy importante. El edema macular, que está muy relacionado con retinopatía diabética o con diabetes, es la causa por la que generalmente pierden visión al principio los pacientes con diabetes. La degeneración macular relacionada a la edad, yo le llamo el caballo de Troya, básicamente porque cada vez hay más y es muchísimo menos conocida que la retinopatía diabética. La miopía patológica usualmente es una causa de desprendimiento de retina cuando hay miopías muy elevadas. Glaucoma, que es la afección al nervio óptico debido al incremento de la presión intraocular, dentro de otros factores, que también va en incremento y con la edad se va incrementando, y la diabetes también es un factor de riesgo. Y pues la catarata, que a final de cuentas está súper relacionada con la edad, además de tener también asociación a diabetes. Ahora sí, pues te doy el micrófono, Hugo. Con esto ya termino mi participación por este momento y adelante. Oh, nada rápido mencionar. Retinia, perdón, esta parte que Retinia detecta mediante inteligencia artificial. La mayoría de ustedes ya está familiarizado porque son usuarios de la plataforma, pero bueno, detectamos con más de 90% de precisión tanto retinopatía diabética como edema macular, degeneración macular relacionada a la edad, miopía patológica, sospecha de glaucoma y otras lesiones de retina. Todo esto en el nivel de sospecha. Y por último, con el protocolo clínico, detectamos sospechas de catarata y error refractivo si se hace la agudeza visual. Se le emite el reporte al paciente que tiene las fotos de retina con diferentes filtros que habilitan la visualización y pues por aquí seguro podremos escuchar de algunos de ustedes algún caso de éxito de pacientes a los que han detectado. Y bueno, pues bienvenidos para ahora sí participar en este webinar. Simplemente recordarles, tenemos diferentes niveles de riesgo que detecta la plataforma, que detecta desde lesiones leves, moderadas y severas, cuando hay lesiones de retina, y cada una de estas lesiones amerita un seguimiento distinto. Cuando hay lesiones leves, cada 6 meses se recomienda hacer el seguimiento de foto de retina. Cuando hay moderadas a graves, cada 4 meses, y con esto podemos ir determinando también la urgencia con la que hay que visitar al oftalmólogo por parte del paciente. Ahora sí, perdóname, Hugo, con esto ya te doy el micrófono. Bueno, pues muchísimas gracias, Abelardo. Pues muy buenas tardes para todos. La verdad me da mucho gusto que estemos entre puro gremio médico, y lo que me permite explayarme un poquito en algunas cositas que a veces tiendo a omitir. Y la verdad es que es un tema muy interesante, pues a lo que me dedico yo, y la verdad es algo que a mí me apasiona y me da mucho gusto compartir con ustedes, doctores. Y la verdad es que tenemos una sección al final de preguntas y respuestas, pero pasa muchas veces que pueden surgir preguntas con imágenes que voy a mostrar. Entonces, siéntanse en la libertad cualquiera de ustedes si llegan a tener alguna duda o algo que les llame la atención o algo que no les quede muy claro de lo que mencioné, de preguntarme. La verdad es que podemos darnos el tiempo de explicar todo, y más o menos cualquier duda que llegue a surgir. También si quieren dejarlo para el final, pues tenemos nuestra sección y ahí lo podemos también plantear. Pero siéntanse en total libertad de expresar lo que quieran sentir. Ahorita estamos entre puro colega y podemos hablar de lo que queramos, ¿no? Entonces, bueno, como mencionaba Abelardo, pues lo que nos muestra la cámara que normalmente en las fotos que ustedes están tomando con el dispositivo es más o menos esto. Si recordamos cuando nos enseñan a ver fondo de ojo en los primeros años de medicina, utilizamos el oftalmoscopio directo. Entonces, con el oftalmoscopio directo, la imagen que se procesa es más o menos como de 10 grados. Es una imagen muy pequeña. De hecho, lo que hacíamos era, teníamos que buscar un vaso sanguíneo, y del vaso sanguíneo irnos hasta llegar hasta el nervio óptico, ¿no? Entonces, la verdad es que el oftalmoscopio directo, siendo sinceros, los oftalmólogos no lo utilizamos porque nos da una imagen muy pequeña de lo que es el ojo, del fondo de ojo.
Entonces, más o menos, cuando nosotros vemos fondo de ojo, lo primero que vemos es una imagen de 45 grados. Ya cuando al paciente le pedimos que haga ciertos movimientos del ojo, podemos ver otras partes del ojo. Realmente la retina llega a abarcar hasta 200 grados de esta misma imagen, entonces sí abarca mucho más, pero las imágenes de fondo de ojo se enfocan principalmente en esta zona. La verdad es que es la zona más importante de la retina, sin quitar importancia a otras zonas importantes de la retina. Aquí está concentrado pues lo que conocemos como mácula, el nervio óptico y los vasos más grandes, ¿no? Tenemos toda la afluencia y regreso de los vasos, tanto de la arteria central de la retina, la vena central de la retina. Si se dan cuenta, son troncos vasculares mucho más grandes y todos se concentran, salen desde lo que es el centro del nervio óptico hacia toda la extensión de la retina. Cada vez los vasos se van haciendo más pequeños, se van haciendo como pequeñas ramitas y hasta llegar a la periferia de la retina. Entonces, es una zona de alta concentración de zonas muy importantes que nos permiten ver patologías pues muy importantes, que es las que vamos a mencionar ahorita. Empezando por el nervio óptico, lo que tenemos que ver en el nervio óptico pues es la forma que tiene el nervio y el color. Normalmente el nervio óptico tiene un color amarillo-naranja. Los bordes se ven bien definidos, así como se ven en esta imagen, y los vasos tienden a emerger del centro. Entonces, en ciertas patologías, todo esto se puede ver afectado. Podemos ver nervios ópticos pálidos, nervios ópticos muy rojos, sobreelevados, bordes muy irregulares, y los vasos ya no emergen del centro, ¿no? Y en la flecha tenemos aquí a la izquierda, justo en el mero centro está marcada el centro de la mácula, donde está la mayor concentración de conos. Normalmente que corresponde a lo que es la fobia. Entonces, en la fobia es donde solamente hay conos, ahí ya no hay bastones. Si recordamos un poquito de anatomía, los bastones se encargan de la visión de la oscuridad y la visión periférica, y los conos se encargan de la visión central, los detalles y los colores, ¿no? Entonces, tener una mácula dañada va a hacer que nuestro paciente vea muy mal y que no, incluso pueda tener cierta pérdida de percepción de colores. Un paciente que tenga afectada la periferia, o sea, no el centro, sino la periferia, puede ni siquiera darse cuenta de que tiene una pérdida importante de alguna zona de la retina, aun si la extensión es muy grande de daño. Si el centro no está tomado, si la mácula está bien, el paciente no tiene ningún problema visual, entonces puede ser un hallazgo dentro de la consulta. Y pues dentro de los vasos podemos ver que los vasos sanguíneos más gorditos son las venas, y los más delgaditos vienen siendo la retina. Es como una relación entre 2:1, más o menos entre el grosor entre la vena y la arteria. Y aquí es bien importante que ustedes puedan ver las venas directamente. ¿Por qué? Porque es una ventana a la microvasculatura. La única forma en que ustedes puedan hacer un estudio no invasivo para ver la microvasculatura del paciente es a nivel del fondo de ojo. No hay otra forma. Tendrían que hacer un estudio con uso de fluorangiografía para ver otras estructuras. No hay otra forma de ver la microvasculatura. Entonces, ver el fondo de ojo te da muchísima información de algo que pueda padecer nuestro paciente sin ni siquiera tener ningún tipo de síntoma, ¿no? Entonces, ¿me ayudas con la siguiente, por favor, Pablo? Entonces, ¿qué lesiones podemos ver? La verdad es que son miles las que podemos ver. Son muchísimas las lesiones que se pueden encontrar en la retina. Muchas se asocian a diversas enfermedades. Las diversas enfermedades de la retina tienen múltiples formas de manifestarse, y podemos dividir entre hallazgos que son hallazgos de algún tipo de daño, alguna enfermedad que tiene nuestro paciente, y hallazgos que no son de riesgo, son cambios que pueden ser benignos y que no generan ninguna implicación visual para nuestro paciente o ningún riesgo. Hay unos que pueden tenernos en duda de que pudiera ser o no una lesión, y obviamente en algunos pacientes vamos a tener, por alguna difracción de la luz, algún problema, ciertos artefactos, como vemos en la imagen de la derecha. Esos brillitos que a veces salen en algunas fotos son artefactos. Debemos conocerlos para saber que no es nada grave y que seguramente es nuestro lente que está un poquito sucio, que el paciente parpadea un poco, incluso en pacientes que tienen cierto grado de resequedad o cierto grado de opacidad en alguna otra parte que no corresponde a retina, pueden salir estas lesiones sin implicar ninguna enfermedad, ¿no? Pues, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Entonces, empezando con la retinopatía diabética, pues es un tema que aquí en México pues tenemos muchísimo. Tenemos mucha retinopatía diabética, tenemos mucho paciente diabético mal controlado, como seguramente ustedes saben.
La retinopatía diabética no está en relación al tiempo que llevan con retinopatía diabética, con diabetes. Tengo pacientes que llevan 20, 30 años siendo diabéticos y no tienen ni un solo signo de retinopatía diabética. Tengo pacientes que tienen un año sabiendo que son diabéticos y tienen muchísimo daño por retinopatía. Entonces tiene que ver mucho con el control, ¿no? Y normalmente a todo paciente diabético, o sea, si ustedes tienen un paciente diabético, si le acaban de hacer el diagnóstico, ya necesita una revisión de fondo de ojo, independientemente del tiempo que lleve o independientemente de las cifras de glucosa que esté manejando. Entonces, algo que deben de saber, pues es eso, que un paciente con retinopatía, con diabetes, siempre debe ser revisado de fondo de ojo. No es lo mismo con los de diabetes tipo 1, porque los de diabetes tipo 1 casi siempre se detectan en etapas tempranas. En ellos, igual y si está recomendado, ya si tienen el dispositivo, pues no vale la pena echar mano de él, revisar fondo de ojo, pero normalmente nos esperamos unos 5 años. Ya cuando llevan 5 años de ser diabéticos tipo 1, o llevar el diagnóstico, sí se recomienda la revisión de fondo de ojo. Y lo malo de los diabéticos tipo 1 es que tienden a ser mucho más agresivos. Entonces, un paciente que en un año puede no tener retinopatía diabética, en 2 años, 3 años, ya pueden pasar de un estado leve a un moderado de retinopatía diabética. En la diabetes tipo 2 es muy diferente. Los pacientes con diabetes tipo 2 normalmente pueden pasar muchos años con un estado leve o moderado, donde los cambios son muy poco significativos, y así mantenerse durante muchos, muchos años hasta que de pronto ya llegan a etapas avanzadas. Entonces, tener mucho en cuenta eso cuando tengamos a nuestros pacientes diabéticos, siempre revisarles fondo de ojo, ¿no? Pues mencionar un poquito, la verdad es que la forma de tratar a un diabético es muchísimas formas, desde cirugías que corresponden a vitrectomía, cirugía de catarata, tenemos la aplicación de antiangiogénicos, que son unas inyecciones que ponemos en vitrio, y el láser, ¿no? La verdad es que el láser sigue siendo la herramienta más importante para tratarlos cuando ya tienen una etapa de neovascularización. O sea, normalmente los pacientes que tienen retinopatía diabética, los dividimos justamente por etapas. Cuando están en una etapa leve o moderada, pueden no tener ningún tipo de síntoma. Incluso en una etapa proliferativa, proliferativa es que ya empiezan a generar neovasos. Si nosotros vemos los vasos normales de la retina como los vimos ahorita, los pacientes con diabetes de pronto empiezan a generar unos vasos que ya no son como los vasos normales, son más delgaditos, se hacen como en ramilletes, como si fueran coliflor, o se pueden hacer hacia adelante o se levantan. Y estos vasos ya no son normales, estos vasos son anormales, son de muy mala calidad, no tienen las capas que tiene normalmente un vaso retiniano. Normalmente los vasos de la retina tienen múltiples capas, que es lo que le llamamos barrera hematorretiniana interna, lo que permite mantener todo dentro del vaso sanguíneo. Entonces, si un paciente empieza a formar unos vasos anormales, estos vasos son de muy mala calidad. Si acaso tienen una capa endotelial nada más, entonces es muy fácil que estos se lleguen a romper. Y al romperse sangran. Y estos sangrados ahora sí ya generan una baja visual. Entonces ustedes pueden tener un paciente con daño muy, muy severo y el paciente estar viendo bien, porque pues, ni tienen edema, ni tienen sangre. Entonces, por eso la importancia de revisarlos pronto, porque podrían estar en una etapa sintomática y si los revisamos pronto, los podemos tratar antes de que lleguen a tener síntomas. Entonces, si me ayudas con la siguiente. ¿Me ayudas con la siguiente? Gracias, Abelardo. Entonces, las lesiones que podemos encontrar, la primera, normalmente les comentaba, los vasos sanguíneos de la retina tienen varias capas. ¿Qué es lo que pasa en la retinopatía diabética? Los niveles altos de glucosa hacen que se genere una etapa un periodo de hipoxia, ¿sí? Que luego lleve a la formación de radicales libres de oxígeno, liberación de algo que se llama especies reactivas de oxígeno. Son muchas sustancias que generan daño a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos. Entonces, al generarse este daño, se empiezan dejan de funcionar, se empiezan a perder las capas, ya los vasos sanguíneos ya no son duros, ya no tienen una consistencia sólida, ya empiezan a hacerse como mucho más laxos y se forman los microaneurismas, que son como saculaciones, saquitos que se forman, que se ven en las imágenes, siempre los van a ver como puntitos rojos, que son los que vemos en casi todos los pacientes con retinopatía diabética. Es el primer hallazgo. Vamos a ver lo primero, microaneurismas.
Luego ya empiezan a fallar los vasos sanguíneos. Cuando ya empiezan a fallar los vasos, empieza a fugar, se empieza a salir todo el contenido. Sin necesariamente que sangren, se empieza a ver un pequeño sangrado, pero a nivel de las capas internas de la retina. Esto tampoco les genera problema visual, pero nosotros los vemos como manchas ya más grandes de sangre. Ya no se ven esos puntitos rojos, se ven como líneas o como puntos más grandes de sangre. Y que luego cuando ya hay vasos sanguíneos ya pueden sangrar muchísimo más, como vemos en la imagen de abajo. Y los exudados duros es grasa que se sale de los vasos sanguíneos y se pega en la retina. Entonces, esto tampoco les genera problema visual, siempre y cuando no involucren la fobia, que era lo que les mencionaba, de la zona de mejor visión. Entonces, un paciente como el de arriba, abajo, incluso el de abajo que tiene esa sangrita abajito, puede no tener ningún problema visual y no darse cuenta de que está en riesgo de perder la visión. Entonces, si ustedes detectan eso, lo podemos tratar antes de que sea un problema mucho más grave. Y los exudados algodonosos es isquemia, son zonas donde ya no hay buena circulación sanguínea y la retina agarra una coloración blanquecina, y que parece así como copos de algodón, ¿no? Entonces, ¿me ayudas con la siguiente? Y normalmente pueden ver que hay varias formas de nombrar las hemorragias. Están las hemorragias intrarretinianas, que era lo que les mencionaba, que son sangrados adentro de la retina, pero esos sangrados no les generan ningún problema. La verdad es que es un hallazgo, son pequeñas fugas de los vasos. Esa sangre se pega a la retina, pero como no les afecta el eje de visión, el paciente ve bien. A diferencia de la hemorragia vítrea, que ya es sangre que está adentro del vitrio, está flotando, entonces ya les genera mioesopsias. Ya el paciente ve esa sangre, ve manchas, ve una placa negra o ve muchos, casi siempre lo refieren como arañitas o gusanitos volando, que les está obstruyendo la visión. Y en la imagen de atrás vimos una hemorragia subhialoidea. O sea, no está en el vitrio, pero tampoco está en la retina, está en ese espacio entre las dos. Entonces agarra como una forma más delimitada, no está como toda revuelta, y se ve, incluso le dicen como forma de barquito, como si fuera forma navicular. Entonces, realmente esos son ya procesos donde tenemos que tratar 100% de todos los pacientes, ¿no? Entonces, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Y el edema macular, la verdad es que el edema macular, aquí es la causa de que el paciente vaya mucho a consulta, porque ahí sí dejan de ver. Independientemente si el paciente tiene una retinopatía diabética leve, si ya tiene líquido en la mácula, o sea, si empezó a fugar, como les dije, puede fugar sangre, puede fugar grasa, pero también puede fugar agua. Esa agua se acumula dentro de la retina. Y todas las capas, si recordamos, las capas de la retina son como si fueran una cebollita, tiene muchas capas. Se mete el líquido adentro de la misma retina y esta se hincha. Y al hincharse, pues se distorsiona todo. Entonces el paciente ve borroso, ve distorsionado y obviamente eso lo va a hacer alarmarse y va a ir a consulta. Entonces, en este tipo de casos, el tratamiento son con inyecciones intravítreas, así es como los tratamos, en algunas ocasiones con láser, pero ahorita lo que más utilizamos son los antiangiogénicos, ¿no? Entonces, ¿me ayudas con la siguiente? Y aquí la cosa es que estos sí se dan, los edemas maculares sí se dan muchas veces con un descontrol agudo. A diferencia de la retinopatía diabética que les mencionaba, que podrían pasar años para que evolucionaran, un paciente que tiene un descontrol agudo puede hacer edema de un día para otro. Entonces se les hincha la retina de un día para otro y de un día para otro dejan de ver. Entonces esto llega a ser un poquito más alarmante porque pues sí hay que tratarlo rápido para que no pierda más visión, porque el líquido durante más tiempo esté adentro de la retina, más daño generan los fotorreceptores y se va perdiendo visión que ya luego ya no podemos recuperar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Como les digo, podríamos tener puro líquido, como se ve en la imagen de la derecha, la de abajo, ahí es pura retina hinchada, pero muchas veces se acompaña de exudación, entonces a veces hasta la exudación nos permite delimitar dónde está la zona de hinchazón, donde está edematizada la mácula. Entonces, pero podríamos nada más tener puro líquido. Obviamente la imagen de la derecha es una imagen muy, muy representativa de un edema muy, muy grande. Pero si me das la siguiente, por favor. Muchas veces no se logra ver con mucho detalle y hacemos uso de esta herramienta que es la tomografía de coherencia óptica. Es una imagen que por medio de luz nos permite, por medio de reflexión, nos permite tomar una imagen microscópica de la zona de mejor visión. Lo que están viendo en la imagen A es una retina normal, es una retina sin ningún problema.
En la imagen B, aquí ya tenemos un poquito esos quistecitos que se ven adentro, esas imágenes negras, es líquido. Podemos tener líquido adentro de la retina o debajo de la retina, como se muestra en la flechita, en la cabeza de flecha. Y en la imagen de abajo es un edema mucho más importante. Aquí el paciente seguramente está viendo ya muy mal, ya tiene líquido en la fovea y tiene muchos quistes y líquido debajo de la retina. Entonces, este tipo de pacientes tenemos que tratarlos ya con inyecciones. Hay que ponerle antiangiogénico para revertir el líquido, que se reabsorba, para que se seque, se puede decir, la retina y vuelva a un estado muy similar al de la imagen A, ¿no? Entonces, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Y tenemos otra enfermedad. Esta, como lo hemos mencionado en otras pláticas, es una enfermedad como tal. Aquí el paciente no es que se llama relacionada a la edad porque la mayoría de los pacientes son pacientes de tercera edad. Son pacientes que son sanos, muchos, pero otros pueden tener ciertas enfermedades. Entonces no se asocia a ninguna enfermedad como tal, aunque sí se ha visto un poquito más de riesgo en pacientes con hipertensión arterial o diabetes, pero podrían ser pacientes sanos. Aquí lo que pasa es que el sistema de limpieza, se puede decir, empieza a fallar. Entonces, ya con el paso de los años, ya lo que normalmente las zonas de alto metabolismo como la mácula, donde normalmente tienes mucha energía produciéndose todo el día, obviamente sabemos que cuando se produce mucha energía se producen muchos desechos. Entonces, nosotros utilizamos una capa de la retina que se llama epitelio pigmentario de la retina, que ayuda a limpiar, se puede decir, todos esos desechos. Con la edad y ciertos factores genéticos, que es lo que más se está estudiando ahorita, la genética en este tipo de pacientes, se está viendo se ve que ya empieza a fallar ese sistema. Entonces empiezan a acumular, todos esos desechos se empiezan a acumular. Son depósitos de lípidos, células muertas, se empiezan a acumular debajo de la retina y se forman estas lesiones pequeñas, se llaman drusas. Las drusas es como la imagen representativa de la degeneración macular. Las podemos encontrar en pequeñas cantidades y en múltiples tamaños. Podemos ver pacientes que tienen drusas muy pequeñitas en alta cantidad o drusas más grandes. La verdad es que nosotros nos basamos en el tamaño de los vasos sanguíneos para medir más o menos el tamaño de las drusas. Pero la importancia es detectarlas. O sea, el hecho de nosotros ya verlas, sabemos que nuestro paciente ya tiene un problema y que podría ser progresivo y seguir degenerándose más. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Nosotros les damos tratamiento con antioxidantes. Lo que se ha visto con los antioxidantes es que el uso de los mismos tal vez no te quite el problema, pero sí te ayuda a disminuir el riesgo de que avance a etapas graves de la enfermedad. Una de estas es la degeneración macular húmeda. Le llamamos húmeda porque es tanta la isquemia que sufren estos pacientes que se comportan como si fueran diabéticos y hay neovasos que se forman debajo de la retina y sangran. Entonces esos sangrados tapan la visión y la sangre en contacto con la retina por debajo es muy tóxica. Entonces estos pacientes en cuestión de días se les hace un sangrado masivo y aunque nosotros logremos tratarlo, muchas veces les deja secuelas. Logramos disminuir un poquito el daño con el uso también de antiangiogénicos, con inyecciones intravítreas, pero aún así pueden seguir perdiendo visión y les quedan muchas veces secuelas. Las secuelas casi siempre pueden ser desde un escotoma, como se ve en la imagen de abajo, o lo que normalmente refieren son metamorfopsias. Empiezan a ver todo distorsionado, chueco, y muy borroso, ¿no? Entonces, es lo que queremos evitar. Si nosotros encontramos a nuestros pacientes en una etapa seca, donde no hay estos sangrados, pues podríamos tratarlos con antioxidantes para que no les avancen a una etapa húmeda, donde ya mucho no podemos hacer, solamente limitar el daño, ¿no? Entonces, pues saber eso, el encontrar estas lesiones sí es importante referirlos para iniciar tratamiento y hay formas de evitar estas etapas avanzadas, no hay que darlo por sentado. Entonces, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Y normalmente, como les mencionaba, podemos encontrar como en la imagen de la izquierda,
esas pequeñas drusitas son muy chiquititas, se parecen mucho a los exudados, si vieron ahorita las imágenes de la grasa que se acumula en la retina, pero estas no están en la retina, están por debajo de la retina o incluso por debajo del epitelio pigmentario de la retina. Entonces no tienen una intensidad tan amarillenta como las que vimos en los exudados, que es una imagen muy, muy intensa. Aquí son como más ocre, como más cafecito amarillento, entonces, o grisáceo incluso. Entonces, eso es la diferencia, aunque créanme que incluso entre oftalmólogos, luego sí se pueden llegar a confundir, aunque estamos acostumbrados a verlas muy seguido, a veces sí puedes confundirlas con exudados, entonces, sin riesgo podría uno equivocarse en decir que son exudados cuando realmente son drusas, pero hay unas que sí son mucho más obvias que sí lo son, ¿no? Y en la imagen de abajo, si se dan cuenta, además de las drusas, tiene sangre el paciente. Eso ya es una membrana neovascular. Ya paciente ya tiene una degeneración húmeda, que era la que les mencionaba. Aquí el paciente seguramente trae un escotoma o ve una mancha negra en el centro o está viendo súper distorsionado. Y este paciente sí está en riesgo alto de no quedar en ceguera, pero sí tener una ceguera legal, donde ya no va a haber letras grandes, ni incluso, o va a quedar con una incapacidad importante. Porque le está afectando la zona, aunque sea un pedacito de la retina, es la zona más importante. Entonces, justamente eso ya lo lleva a tener muchos, muchos problemas. Y la cosa de las partes iniciales donde vemos las drusas, podríamos tener un paciente repleto de drusas, como lo vemos en las imágenes de arriba, y el paciente te está viendo súper bien, no tiene ningún problema. Entonces, justamente en esas etapas los queremos agarrar para dar tratamiento y evitar que sigan deteriorándose cada vez más. Otra etapa que tenemos muy avanzada es la atrofia. Tal vez no sangran, pero la retina se erosiona y ya no queda retina. El paciente, incluso aunque no tenga sangrados, ya no te va a ver bien, ya va a ver muy mal. Y esa también es una etapa avanzada de la enfermedad, aunque no haya sangrados. Y aquí sí, tampoco hay nada que les podamos ayudar, ¿sí? Pues, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Y esto es justo lo que les muestro en la imagen de la izquierda. Si se dan cuenta, en la imagen del centro se ve un parche así como blanquecino. Esa es una zona de atrofia geográfica. Aquí ya no hay retina. Si se dan cuenta, en la zona de la tomografía vemos que se ve esa como zona brillante. Ahí, como la luz está atravesando con mayor intensidad, hay una reflexión mayor. Por eso se ve blanco. Entonces, me habla de que ahí ya no hay retina. Si se dan cuenta, hay unas líneas brillantes abajo que en el lado izquierdo de la imagen sí se ven, pero en el centro ya no se ven. Justamente es la zona donde está brillando y ahí ya no hay retina. Si esa zona ya no tiene retina, el paciente seguramente ya te está viendo un 20/200, 20/400, o sea, ya es una visión muy, muy mala que ya no le podemos mejorar. Y en el ojo, en la imagen del centro, aquí ya es aquí es una etapa donde tiene sangre debajo de la retina, que lo vemos como ese espacio entre la retina y la coroide, se ve como esa imagen gris, esa sangre, ¿no? Entonces aquí al paciente sí lo tenemos que tratar, tiene líquido debajo y tiene sangre, hay que inyectarlo para limitar más el daño, justo para tratar de evitar que llegue a la última etapa, que es la de la cicatriz. Todo lo que vemos brillante ahí en la imagen, en la tercera imagen, es fibrosis. Ya aquí ya el paciente llevó su sangrado mucho tiempo, no le hicimos nada, o llegó en una etapa donde nunca lo vimos. Entonces este paciente ya no hay nada que hacer por él, ya tiene una cicatriz en el centro. Obviamente sigue viendo con la periferia, pero pues un paciente que te ve 20/400, créanme que no está contento con la forma en que ve. Entonces, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Y la miopía, la verdad es que la miopía es rara que encontremos pacientes con miopías tan severas, pero el problema es que los pacientes con miopía degenerativa, que es una miopía muy, muy alta, eh, hablamos de miopía alta arriba de 6, entonces un paciente con miopía alta debe ser revisado para, uno, descartar, como lo mencionaba Abelardo, lesiones que puedan condicionar un desprendimiento de retina. Afortunadamente la mayoría no los tiene. Y también detectar que no tengan miopía degenerativa. Desafortunadamente, los pacientes que tienen miopía, su ojo se elonga tanto, se hace tan grande, porque los pacientes normalmente tenemos nuestro ojo así. El de los pacientes con miopía se les hace como un huevito, se les hace como hasta atrás. Entonces, eso genera un estiramiento de la retina. Se estira tanto, 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 que se adelgaza mucho y se rompe. Y eso genera daño. Entonces se va erosionando la retina con el paso de los años.
Desafortunadamente aquí no hay mucho que podamos hacer. Cuando ya tenemos una etapa degenerativa, ya no hay algo que podamos hacer para ayudar a nuestros pacientes. Detectarlo, pues tal vez no podríamos hacer mucho por ellos para mejorarlos, pero sí lo que podemos hacer es buscar que no empeoren más, que eso lo podríamos hacer con ciertos datos de alarma que nosotros les damos al paciente para que acudan rápido si es que de pronto pierden la visión, sepan que son un paciente de riesgo, que en cualquier momento podrían perder la visión por la formación de un desprendimiento de retina o por la formación de una membrana neovascular como la que vimos en degeneración macular. Entonces, eso ya que el paciente sepa que tiene ese riesgo, que tal vez digas, no, pues realmente ahorita no puedo hacer mucho por ti, pero el estar consciente de que podría empeorar puede hacer que el paciente acuda mucho más rápido a consulta y se ha tratado mucho más rápido y revertir mucho un daño grave, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Entonces, estas son las lesiones que normalmente encontramos. Si se dan cuenta en la imagen de la izquierda, no se ve, o sea, es una retina normal, no hay ningún problema, pero se ve mucho más roja y se ven esos vasos, no los vasos de la retina que había mencionado, sino todos esos vasitos rojos que se ven en el fondo. Esa es la coroides. Normalmente la coroides es difícil que se vea porque tienes una capa de pigmento que la cubre. Entonces sí se logran ver los vasos de coroideos más grandes, pero los chiquitos no se ven. Cuando nosotros vemos una persona con estas características, o es muy blanco, que casi no tiene pigmento, que sea de tez blanca, o tiene miopía degenerativa. Y aquí tenemos un paciente con un ojo grande, se estira la retina, lo que hace que permita ver los vasos coroideos. Eso luego puede llevar a la atrofia, que es lo que se ve en la imagen de arriba de la derecha. Aquí sí se ve igual, características similares al lado izquierdo, pero aquí vemos ciertas zonas de donde está quebrada la retina. Se ven como esos puntitos blancos. No son drusas, no son exudados, son zonas donde no hay retina. Ahí definitivamente no hay retina. Se rompió, se puede decir, la retina ahí. Y no los pone en riesgo de desprendimiento de retina ni nada, pero son zonas que ya no ven ese punto. El paciente puede no darse cuenta, pero si esa zona llega a crecer y toca ya la zona de mejor visión, que es la fobia, ya el paciente ya no te va a ver bien. Y, por ejemplo, en la imagen de abajo de la izquierda, estas placas ya se ven más grandes. Este paciente tiene placas de atrofia mucho más grandes que podrían estar involucrando la fobia. Entonces, puede ser que este paciente te esté viendo bien o puede ser que ya no vea el centro. Entonces, tendríamos que hacer una tomografía para ver si realmente está tomado el centro, pero así a simple vista pareciera que sí, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y el glaucoma. Aquí el glaucoma, como normalmente está asociado a presiones intraoculares altas, pues realmente no todos los consultorios, menos en medicina general, están con el equipamiento para hacer una toma de presión intraocular. La verdad es algo que deben de saber es que el paciente con presión intraocular alta puede no tener ningún tipo de síntoma, porque sí aprendimos en medicina mucho que el paciente con glaucoma te ve halos, le duele el ojo, ve borroso. Sí, sí puede llegar a pasar, pero estamos hablando de presiones arriba de 50. Normalmente el ojo te maneja una presión entre 10 a 21 milímetros de mercurio. Entonces, si el paciente lo tiene arriba de 21, si está en 24, 25, 27, 28, puede no tener ningún tipo de síntoma. Y eso poco a poco puede generar un daño a nivel del nervio óptico. Entonces, un paciente así debe ser detectado a tiempo para poder ser tratado. A veces, desafortunadamente, como no les da ningún tipo de síntoma, el paciente no acude a consulta oftalmológica. Entonces, si llega a acudir a una consulta general, tal vez no podamos tomar la presión, pero sí podemos ver el nervio. Y un nervio que ya está empezando con daño puede no tener ningún problema visual. Como recordarán, los pacientes con glaucoma tienden a perder primero la visión periférica. Entonces, normalmente no es de que dejan de ver, o sea, no es de que ya se borró esto. Cuando ya no ven de aquí para acá, es una etapa muy avanzada. Realmente empieza poco a poco, es muy tenue. Ya cositas que antes se podían ver, ya no las ven con la misma intensidad o las mismas luces. Entonces, eso es ya daño, pero puede el paciente ni siquiera sentirlo. Entonces, esos son los pacientes que queremos tratar o que queremos que nos lleguen a todos, ¿no? Pacientes donde todavía no sienten ningún problema y lo podemos detectar y ustedes verlo en una imagen donde, como se ve en la imagen de arriba, donde tenemos
un nervio que está muy excavado. Como normalmente nos guiamos como si fuera el nervio óptico, es como una copa. Entonces tiene el anillo de la copa, que tiene cierto grosor, y el centro de la copa es como la hendidura. Entonces, si ustedes notan, en la imagen que tengo ahí, se ve el anillo y se ve muy delgadito y se ve una copa bien grandota, un hoyo bien grandote. Este paciente seguramente tiene un daño importante. Digo, lo que les ayuda ahí la inteligencia, porque a veces es difícil estarlo midiendo, es detectar cuándo la proporción entre lo que es el disco y la copa está muy alterado o está desproporcionado. Y eso ya te da la idea de si el paciente tiene o no daño por glaucoma. Entonces ya nosotros nos encargamos de ver si tiene la presión alta, por qué, porque hay muchísimas causas de por qué un paciente tiene la presión alta en el ojo. Entonces de eso ya hay múltiples patologías que se pueden detectar de varias formas. Y el tratamiento del glaucoma, pues como saben, muchas veces primero son gotas y primero detectar la causa, tratar la causa si se puede. Si no hay una causa, como en la mayoría de los pacientes, la verdad es que la mayoría son primarios, entonces solamente les damos tratamiento con gotas y estarlos vigilando, que no se sigan deteriorando con la edad. Entonces, sí se recomienda a todos los pacientes que tengan, sí, si quieres la siguiente, por favor. Todos los pacientes que tengan familiares que tuvieron glaucoma, por favor, tómenles una foto. Todos los familiares todas las personas que quieran que no tengan ningún síntoma, tómenles fotos. Pero si tienen un paciente con glaucoma, digo, con familiares con glaucoma, porque sí hay un cierto factor genético, hay que tomarles foto, porque es justo, esto es lo que les mencionaba, esto es lo que hace lo que hacemos para medirlo. La barra grande corresponde a la amplitud del disco, o sea, todo el disco, y la copa viene siendo lo del centro. Entonces, esa diferencia de proporciones, si es menor, obviamente, pues estamos hablando de una copa mucho más grande. Entonces, aquí tenemos un paciente con probable glaucoma. Y en lo que encontramos en pacientes sanos es lo de la derecha. Aquí ni siquiera a veces se ve la copa. Si ven la imagen de arriba a la derecha, ahí ni siquiera se ve la copa. Sí, puede tener una copa bien chiquitita o a veces ni la detecta, yo creo, la máquina. O ni siquiera, pues nosotros no lo podemos ver, tal vez la máquina sí. En la imagen de abajo sí se logra ver, pero está pequeña. Así es como lo tienen la mayoría de los pacientes. Y algo que si se dan cuenta es también los vasos sanguíneos. Eso es bien interesante porque los vasos, como les dije, emergen del centro, pero en los pacientes con glaucoma se van desplazando hacia la parte nasal de la retina. Y eso es por anatomía, se va desgastando y se van moviendo los vasos hacia allá. Entonces eso se llama nasalización de los vasos sanguíneos, que es otra característica que podemos encontrar en pacientes con glaucoma, ¿no? Entonces, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Y pues obviamente catarata, yo creo que es lo que ninguno de nosotros estamos exentos porque si logramos vivir mucho, tenemos mucho riesgo de que en algún momento formemos catarata. La catarata es la opacidad del cristalino, es el lente intraocular que tenemos de forma natural. Entonces, a medida que se va opacando, la visión se va deteriorando. Entonces, podemos tener pacientes que van perdiendo visión y sí se quejan que ya no ven bien, pero podemos tener pacientes que no se dan cuenta de que no ven bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como hay una progresión muy lenta de la catarata, entonces podemos tener pacientes que llevan con una evolución y una baja visual tan progresiva y tan lenta que ellos no saben que ya no ven como veían antes. Y es algo que es impresionante cuando luego se operan, el darse cuenta cómo realmente deberían de ver. Y es que no solamente es el impacto de las letras que leen, porque muchas veces tenemos pacientes que llegan a consulta, tienen catarata importante y ven 20/20, te ven todas las letras. Pero tú les ves una catarata, ellos también se quejan un poquito, se animan a operar y les cambia el mundo, porque les cambia la sensibilidad al contraste, la visión a los colores. Entonces, que el hecho del paciente les diga que ve bien no significa que realmente ve bien. Entonces, es algo que se puede comentar con sus pacientes, que si ya tienen más de 50 años, 60, 70, sí sería conveniente, aún si ellos no tienen ninguna molestia visual, pensar en que probablemente lo más seguro es que ya tengan catarata y que tal vez ya requieran una cirugía. La verdad es que les cambia la vida porque les muestras un nuevo mundo. Entonces, que ellos pensaban que ya no tenían. Entonces, creo que es algo que puede quedar muy, muy claro, que me gustaría que quedara muy claro que todos los pacientes mayores seguramente ya tienen cierto grado de catarata. Sí es cierto que no a todos necesitan cirugía,
pero créanme que la mayoría tal vez sí ya lo va a necesitar, porque aunque ellos no se quejen de que, no, de que tienen problemas visuales, seguramente ya lo están teniendo, ¿no? Y la única forma de quitar catarata, pues es cirugía, que realmente existen muchas formas de quitar una catarata. La que más utilizamos es la facomulsificación con uso de ultrasonido y es la más segura, es la de menor invasión y es con la que menos inflaman, es con la que tienen mejores resultados, ¿no? Entonces, ¿me ayudas con la siguiente? A todo paciente con catarata, siempre que los operemos, les vamos a poner lente intraocular. Como sabemos, el lente natural tiene un poder dióptrico. Entonces, si tú le quitas el lente, tienes que ponerle uno artificial a fuerzas porque tienes que neutralizar otra vez esa graduación. Si tú no le pones lente intraocular, el paciente te va a quedar con una hipermetropía muy, muy alta. Te va a quedar con un más 30, más 20. Entonces, obviamente no les vas a mandar un lente gruesosote. Entonces, por eso tenemos que ponerles lente intraocular a todos. Entonces, si ustedes le toman una foto a un paciente, aunque tu paciente te vea bien, ya la imagen no te va a salir con la calidad que vimos en las imágenes anteriores. Se ven imágenes opacas, muchas veces la periferia no se ve, que es la que sale más oscura, porque ahí la luz ya no entra bien, no rebota. Entonces, pacientes así seguramente, aunque no se quejen, seguramente ya tienen cierto problema visual, porque así como nosotros estamos viendo las fotos, así ven ellos. Entonces, seguramente ya están teniendo algún problema. Entonces, ahí obviamente si tienen la disponibilidad, tiempo, tomarles agudeza visual, capacidad visual si tienen sus lentes y en caso de que vean que tienen ciertas dificultades o él ya se queje de algo, pues obviamente mandarlo a consulta, ¿no? Y me ayudas con la siguiente, por favor. Y pues, como les mencionaba, hay muchas patologías que vamos a encontrar. Muchas se manifiestan igual, como tenemos en la imagen de la izquierda. Esa es una oclusión de vena. Esta no es por diabetes. Aquí las hemorragias son muy intensas por todos lados. Aquí se ocluyó la vena central de la retina. Esto pasa en pacientes mayores, muchas veces, o hipertensos mal controlados, donde hay una oclusión de la vena central. Esto les genera un problema muy importante que puede dejar secuelas. Eso lo van a ver en unas imágenes así, donde ven hemorragias por todos lados, pero masivos. Eso no es por diabetes. Tenemos otros como agujeros maculares. Si se dan cuenta en la imagen de arriba a la derecha, ahí tenemos esa lesioncita que se ve como un circulito. Si ven muchas fotos de fondo de ojo, van a saber que eso no es normal. Eso es un agujero. Literalmente es un agujero en la retina. Entonces el paciente se queja de que no ve bien, o ve una mancha, o ve todo chueco y distorsionado. En la imagen de abajo es una cicatriz. Eso podría ser por neovascularización. Como les mencioné, tuvo una membrana neovascular, no se trató y se quedó esa cicatriz. Entonces, así nos llegan algunos pacientes. También pueden ser golpes, pueden ser muchas cosas. Lo único que se puede decir ahí es que es una cicatriz. Y pues obviamente hay que estudiar para ver que no vaya a empeorar más, pero no hay mucho que podamos hacer. En la imagen de la izquierda se ve de abajo, eso que ven alrededor del nervio óptico y los vasos es fibrosis. Seguramente este paciente tiene retinopatía diabética. Eso que ven que se ve levantadito, eso está pegado al vítreo, que es el relleno del ojo. Si esto se jala, la retina se jala y es lo que genera un desprendimiento de retina en pacientes con diabetes. Obviamente es una etapa avanzada de la enfermedad, muchas veces pueden requerir cirugía, es justamente lo que queremos evitar. Entonces, hay muchas lesiones. Tenemos muchas patologías. Muchas veces la máquina se los va a marcar como otras lesiones. Siempre que tengan otras lesiones, yo creo que lo importante es referirlos porque pueden ser lesiones que pongan en riesgo a nuestro paciente o pueden ser patologías que no impliquen ningún riesgo para su visión, pero que sí es bueno que las sepan para vigilarlas, ¿no? Y me ayudas con la siguiente, por favor. Estas son lesiones que son benignas, no patológicas. Normalmente tenemos en los nervios ópticos en pacientes miopes, tenemos como ese borde negruzco que se ve alrededor del nervio óptico. Eso es atrofia peripapilar. El paciente tiene, a veces su ojo lo tienen como más hundidito, que es algo anatómico normal. Ahí en esa zona no hay retina. A veces son muy chiquititos, a veces son bien grandotes.
sí, de esa zona no ven, pero realmente no les afecta en la visión porque no está involucrando la zona de mejor visión. Entonces, es un hallazgo, a veces no lo marca, pero a veces puede que sí, y eso no le hacemos nada. Y en la imagen de la derecha, esa es una membrana epirretiniana, es un tejido fibroso que se forma en la retina. La verdad es que la mayoría de esas no les hacemos nada, pero sí es importante vigilarlas porque en algunas puede contraer la retina y jalarla o doblarla. Entonces, en esos casos sí hay que operarlas, hay que quitarlas. En la imagen de abajo de la derecha, esa placa negra es un lunar, es un nevo. Es muy chiquitito, en la retina se ve muy grande, pero es pequeño. Es normal, es como tener cualquier lunar. Obviamente, siempre existe el riesgo de melanoma, pero sin asustarlos, igual que en piel, es menos del 1%. Sí tiene que tener ciertas características para pensar que pudiera ser un melanoma de retina. Obviamente este de aquí no, pero hay lesiones que son mucho más grandes, mucho más levantadas, tienen unos bordes más irregulares, tienen líquido, o sea, otras características que te hacen pensar en melanoma. Siempre, por favor, también si encuentran pacientes con nevo, es importante llevar un registro fotográfico. Siempre tomarles estas fotos, es importante irlas midiendo y con el paso de los años ir viendo cómo va. Seguramente se va a mantener así, pero que sepa que hay un riesgo pequeño de que pueda ser en algún momento melanoma. Mejor estarlo tomando fotos, ¿no? Y no pasa nada. Y si les comento que las células que normalmente comunican la retina con el nervio óptico y luego hacia el cerebro son una capa que se llama capa de fibras nerviosas. Es la capa más interna de la retina. Estas capas, a diferencia de todo el sistema nervioso, estas capas no tienen mielina. La mielina, como recordarán en anatomía, es una capa que ayuda a que la velocidad de la información sea más rápida que a nivel del sistema nervioso central. Entonces, la retina no tiene, esta capa de fibras no tiene mielina. Algunos pacientes nacen con mielina. Entonces, van a ver esas fibras o esos haces que se ven como blancos. Esos son fibras de mielina que se formaron en estos pacientes. No les afectan la visión. La verdad es que he visto pacientes que tienen muchísima más mielinización de las fibras y ven súper bien. Entonces, no les pone en riesgo. Es una lesión benigna, es un hallazgo. Para que no se asusten si la lleguen a ver, ¿no? ¿Y me ayudas con la siguiente? Y estos son problemas ya no de retina, sino del vítreo. Esto es yalosis asteroidea. El paciente, a pesar de que se ve todo sucio, seguramente ve bien. La yalosis no afecta la visión. Sí nos afecta a nosotros porque no vemos con detalle la retina, pero como tal no pone en riesgo a nuestro paciente. Son cristales de colesterol y calcio que se acumulan en la retina en ciertos pacientes. Sí es recomendable que si las ven, sí les digan a sus pacientes que tal vez se hagan pues una revisión de colesterol, triglicéridos. Algunos pacientes sí pueden tener alteraciones en esto, pero es un hallazgo benigno para el ojo. Al ojo no le genera ningún problema. Si ustedes ven estas imágenes, por más aparatosas que se vean, no ponen en riesgo la visión, no generan difracción de la luz. Y la siguiente, por favor. Y pues, obviamente en pacientes donde tenemos imágenes con baja calidad, si tenemos pacientes con síntomas de visión borrosa y más de 10 años con diabetes, yo les diría que cualquier paciente con diabetes ya los vayan revisando. Obviamente sí estar muy, muy alerta con cualquier tipo de condición crónica. Si no vemos ninguna imagen o no logramos tomar una buena imagen de nuestros pacientes, tratar de referirlos. Muchas veces pueden ser algo que esté obstruyendo, puede ser una catarata, puede ser sangre, pueden ser muchas cosas. Entonces, si tenemos una imagen de mala calidad y el paciente está cooperando muy bien, o incluso si dilatan a su paciente y aún así la imagen no sale, obviamente sí se recomienda que se refiera al paciente para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y me ayudas con la siguiente. En los pacientes que ustedes les tomen visión, si recuerdan, hay dos formas de tomar la visión. Una es con su corrección óptica y la otra es sin corrección óptica. Si ustedes tienen un espacio que no tengan más de 6 metros y para poder ver la cartilla, traten de hacer como la proporción entre lo que les marca la cartilla y la mitad. Normalmente las cartillas están confeccionadas para verse a 6 metros. Entonces, si obviamente no tienen un consultorio que llegue a 6 metros, no todos lo tenemos. La verdad es que tenemos espacios muy reducidos, sobre todo si vivimos en ciudades grandes.
tratar de hacer como la conversión. Si, por ejemplo, estoy viendo a mi paciente y le estoy midiendo con el 20-200, pero estoy a 3 metros, ya no sería un 20-200, es un 20-100. Y tratar de hacer la conversión para cada uno de nuestros pacientes. También existen tablitas que podemos utilizar en internet o en aplicaciones del celular para hacer esas conversiones. Le ponen ustedes a cuántos metros tienen su cartilla y ellos les hacen la conversión de cuál es la visión que realmente representa cada una de las líneas. Entonces, si ustedes miden a su paciente sin nada, sin lentes, sin nada, eso es agudeza visual. Si ustedes les ponen sus lentes o les hacen un examen de visión y le ponen unos lentes de prueba, eso ya es capacidad visual, o sea, es qué tanto ve el paciente con la mejor corrección óptica. Entonces, un paciente que ya no te ve, que te ve peor de 20-40, ya es un paciente con un problema con agudeza visual disminuida. Hay que referirlos, ¿no? Hay que buscar por qué no está viendo bien ese paciente, aún con el uso de lentes, ¿no? Y nosotros utilizamos este dispositivo mucho en consulta. Creo que si lo pueden conseguir, les va a ayudar mucho porque muchos pacientes no tienen lentes o llegan a la consulta, no ven bien. Entonces, si ustedes tienen este dispositivo, esto se llama agujero estenopeico. Normalmente esta tiene como una palanquita, lo pueden subir y bajar. Si lo suben, se descubre el ojo y ven como ven sin nada, ¿no? Si ustedes le ponen los hoyitos que se ven ahí, el paciente mejora su visión. Ese es un efecto que se llama efecto estenopeico. Disminuye la difracción de la luz. Entonces, si un paciente tiene un problema óptico, logra ver mejor si tú le pones un agujero estenopeico. Si tu paciente ve mal y ustedes le ponen el agujero estenopeico y mejora, seguramente su problema es de lentes y necesita unos lentes, una graduación. Si el paciente no ve bien, ustedes le ponen agujero estenopeico y no mejora o incluso empeora y te dicen, no, ahora ya no veo nada. Seguramente ahí hay otro problema que no es tanto de lentes, sino que requiere una atención más dirigida a algún problema en su ojo, ¿no? Entonces, saber si logran tener este dispositivo, les va a ayudar mucho para detectar problemas también. Muy bien, pues ya estamos sobre el tiempo. Igual ya ahorita nada, nos toca rápido repasar algunos errores comunes en la interpretación de los reportes. Básicamente son tips que les queremos brindar para sus pacientes y posteriormente podemos abrir el micrófono para 2 o 3 preguntas que salgan. ¿Estás de acuerdo, Hugo? Sí, sí, de acuerdo. Perfecto. Entonces, bueno, usualmente aquí los pacientes, como bien lo dice el doctor Hugo, desconocen si tienen lesiones de retina. O sea, la mayoría de las veces, sobre todo en el entorno donde la mayoría de ustedes está operando, que es pues en el primer nivel de atención, el paciente muchas veces no tiene idea de si tiene alguna lesión o no, a pesar de tener conocimiento de sus factores de riesgo, como diabetes, hipertensión. Entonces, uno de los errores comunes al interpretar los resultados es subestimar los hallazgos por falta de síntomas. Se le, pues aquí se ve una pequeña lesión, pero pues usted está viendo bien, no pasa nada. Es un error fatal porque pues el paciente se va con la idea de que esa lesión no es de relevancia, siendo que es sumamente importante. Igual, confiar en los síntomas en lugar de la imagen, es otra forma de ponerlo. Decir, pues usted no tiene síntomas todavía, tranquilo, no va a pasar nada, ¿no? Pues claramente es momento de empezar a alarmar al paciente, o no alarmar en el mal sentido de la palabra, pero sí poner como la seriedad del asunto tal cual como es. Omitir la referencia al oftalmólogo cuando hay evidencia de lesión. Aquí, pues Hugo, te dejo desarrollar un poco más esta, pero bueno, simplemente, pues no hay que desestimar la severidad, ¿no? Y compaginar el seguimiento entre oftalmología y control metabólico. Aquí, no sé si tú puedes complementar un poco sobre esto, porque yo sí he notado a veces que como que son dos mundos distintos. Está por un lado el control metabólico y por otro lado el oftalmólogo, y pues me parece que es relevante que se empiecen a hablar, ¿no? Sí, la verdad es que sí tenemos mucho ese problema. Siéndoles sinceros, nosotros ya cuando estamos en oftalmología se nos olvida mucho de medicina general y tenemos el problema de que no sabemos muy bien tratar a pacientes diabéticos, cómo mantenerlos bien controlados de su azúcar. Creo que el primer nivel de atención es súper, súper importante porque realmente de ustedes, bueno, no depende, obviamente depende más del paciente, pero está también en sus manos ayudar además de nosotros,
ayudarlos a que tengan un buen control, porque créanme que pacientes que tienen muy mal control metabólico, podemos operarlos, podemos inyectarlos, darles láser, pero no mejoran. Entonces, creo que el tener un seguimiento en conjunto, siempre tener, si están en una ciudad y conocen a algún oftalmólogo y es su oftalmólogo de cabecera, al que más confianza le tienen, y tener una comunicación con ellos es bien importante, porque una vez que nosotros les damos tratamiento, a veces se nos va que también tienen que tener un buen control metabólico. Entonces, realmente ahí sí les pedimos mucho su ayuda para mantenerlos bien controlados, tratar de ayudarlos porque ya estamos ante una situación grave, sobre todo en retinopatía diabética. Entonces, creo que siempre estar trabajando en conjunto ayuda. Estar en comunicación, saber cómo va tu paciente, una vez que ya le diste tratamiento y regresa a consulta general, saber si está bien metabólicamente, si está bien controlado. Eso te va a marcar la pauta de qué tan seguido lo tengo que ver, qué tanto darme una idea de que podría complicarse en un corto tiempo o tal vez en un largo plazo si ya está bien controlado. Entonces, siempre la comunicación es bien importante entre médicos generales, internistas, endocrinólogos o cualquiera que esté viendo a nuestro paciente, dependiendo del nivel que esté el paciente, es vital, ¿no? Muy bien, pues con todo esto damos por terminado los temas que traemos hoy. Me gustaría ver si alguien del público tenga alguna pregunta que quisiera hacer antes de terminar el webinar. Con gusto pueden levantar la mano, abrir micrófono o dejarlo en el chat. ¿Ninguna pregunta? Ah, sí, Adriana, adelante. Hola, buenas tardes. El doctor mencionó los antioxidantes en el edema macular como coadyuvante del tratamiento. ¿Cuáles son, doctor? Y en la catarata mencionó como factor de riesgo el daño de luz ultravioleta, los rayos UV. Sí, no lo mencioné, pero sí, los rayos ultravioleta sí están, sobre todo los rayos ultravioleta tipo C. La verdad es que el ojo tiene ciertas medidas de protección para evitar que los rayos ultravioleta penetren. Entonces, como tal, es poco el riesgo de que vayas a sufrir daño en la retina por la luz, ¿no? Por la luz ultravioleta del sol. Pero sí se ha visto que mayor exposición a la luz durante muchos años sí puede hacer que desarrollen catarata más rápido. Entonces, sí es un factor de riesgo la luz ultravioleta. Pero como tal, sí debemos tener en cuenta en nuestros pacientes que sí tienen que protegerse y todos nosotros en general. Y de lo que me comentabas, el tratamiento de antioxidantes es para degeneración macular. Cuando nosotros tenemos degeneración macular seca, es cuando vemos las drusas pequeñitas, ahí sí les damos antioxidantes. La verdad es que la fórmula que se creó para la degeneración macular en México no la manejamos a como está recomendada en el estudio que se hizo. Es un estudio multicéntrico muy grande que se hizo para ver qué medicamentos, se dieron un montón de medicamentos para ver cuáles ayudaban a reducir la progresión. En México no tenemos la receta así como tal, pero sí existen formulaciones ya dirigidas porque son vitamina C, vitamina zinc, cobre, y son unos pigmentos maculares, se llaman luteína, zeaxantina, y hay una que se llama mesozeaxantina. Eso no lo vas a encontrar más que en esas formulaciones de uso oftalmológico. No es como tal en un multivitamínico de los que encontramos normalmente en farmacias. Normalmente los puedes pedir como multivitamínicos para uso oftalmológico. Hay muchas marcas, hay una que se llama Macugel, hay otra que se llama Drusen Mega, Snellbit. Entonces hay varias que existen en el mercado. Usted lo puede encontrar como poniendo en internet multivitamínicos de uso oftalmológico o para mácula, y ahí vienen todas las presentaciones. No es la misma formulación que utilizaron en Estados Unidos, porque ahí también agregaron omega 3, y estas ninguna de México tienen omega 3, pero se asimilan, es lo más similar que podemos encontrar. Si viven en ciudades fronterizas, pues el paciente se puede cruzar a Estados Unidos y ahí sí la venden, se llama ARETS 2. Entonces son fórmulas, ahí sí es la fórmula que se hizo en el estudio, ¿no?
Ok, gracias, doctor. Sí, con gusto, Adrián. Pregunta Saúl de cómo hacer un mejor diagnóstico diferencial entre drusas y exudados. Sí, es difícil. La verdad es que cuando vamos empezando, incluso nosotros al ver fondos de ojo, es difícil saber cuándo son exudados y cuándo son drusas. Algo que te puedo decir es que los exudados se delimitan muy bien. Un exudado se ve dónde termina y dónde empieza y dónde termina. Se ve en un amarillo mucho más intenso. Y las drusas son como más tenues, más irregulares, no es un amarillo intenso grande y tendrían que ser, son como bolitas. Los exudados casi siempre son como planos o son más extensos. Sí pueden verse como puntitos brillantes, pero casi siempre agarran como una forma entre las fibras, entonces agarran como una forma como si le hubieras dado con un pincel. Entonces, y las drusas casi siempre son puntitos. Pueden ser puntitos grandes o gorditos, o puntitos casi siempre son puntitos muy chiquititos. Y lo que sí puedes decir, cómo saber si son drusas y exudados, busca microaneurismas. Además de los exudados. Si encuentras microaneurismas y lo más seguro es que vas a estar viendo exudados. Porque como les dije, todo paciente con retinopatía diabética lo primero que va a hacer son microaneurismas. Entonces, por ahí debe de tener algún puntito rojo que le busques y le mueves al contraste, vas a encontrar ahí por ahí un puntito rojo. Entonces, ese puntito rojo es un microaneurisma, entonces lo más seguro que estás viendo es que son exudados, ¿no? Muy bien. Igual y si hay una pregunta más rápida, pues adelante. Si no, pues podríamos dar por terminado el webinar. Uh-huh. ¿Hay alguna pregunta más? De acuerdo. Pues como siempre, pues muchas gracias por participar, Hugo. No, gracias a ustedes. Siempre es muy bueno escucharte y pues que nos des como un poquito más de información clínica acerca de la importancia de la detección oportuna en primer nivel de atención. A todos ustedes, pues gracias por participar. Sé que la batalla principal está en el campo, donde están viendo pacientes y el cambio y la prevención de ceguera se hace paciente a paciente. Es un tema muy, muy relevante porque, como dijimos, es asintomático. Usualmente, cuando uno se da cuenta que tiene ya problemas, seguro Hugo puede decir mejor que yo, pero pues ya es cuando el paciente llega tarde. Y con esta tecnología les podemos brindar a los pacientes oportunidad y mucho tiempo de prevención. Entonces, pues, gracias por prevenir ceguera. Manténganse atentos porque vamos a lanzar más webinars en el futuro. Y bueno, no sé, Hugo, si quieres decir algo. Sí, aprovechando que estamos con muchos médicos, la verdad es que los quiero felicitar por el interés que tienen en este tema. La verdad es que el ojo a veces pasa muy de largo por enfermedades obviamente mucho más graves, pero sí los felicito porque pues le están dando una atención extra a sus pacientes que se los van a agradecer mucho y nosotros también se los vamos a agradecer mucho cuando los lleguen a referir a tiempo. Entonces, pues felicitarlos y muchas gracias. Buenísimo. Pues seguimos en contacto y bueno, manténganse atentos al canal de comunicación con Retinia, pues para seguir aprendiendo sobre este tema. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego.